Hola, tal y como ya les adelantábamos la semana pasada, hablamos hoy del trastorno por déficit de atención por hiperactividad con nuestros dos psicólogos clínicos expertos, Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate, de Blázquez y Gárate. Buenos días. Buenos días, Alba. Buenos días, Guille. Oye, ¿qué es, Guille, el trastorno este? Pues más o menos, uniendo con el anterior programa, decíamos que es un trastorno que es un síndrome neurológico, es un trastorno que altera la conducta, las funciones ejecutivas y que consiste en una gran inquietud, ¿no?, cuando se junta con la hiperactividad, un déficit de atención, obviamente, ¿no?, muchos problemas para focalizar la atención y, por supuesto, impulsividad. La atención y la impulsividad son los dos síntomas nucleares, ¿no? Y luego puede ir o no la hiperactividad, que es bastante habitual. Grosso modo, eso es lo que es. ¿Y cuándo se diagnosticó por primera vez esta enfermedad? Bueno, hace ya tiempo, a mitad del siglo XX, más o menos, por ahí, se empezó a diagnosticar. ¿Y qué pasa? ¿Que antes de la mitad del siglo XX no había hiperactividad? Gran pregunta, Claro, gran pregunta. Es que ya te has metido de lleno, además, en todo el meollo. Claro. A ver, el problema viene sobre todo de si es un trastorno que existe y como tal es universal, se da en todas las culturas y se ha dado en todas las épocas, simplemente no se detectaba o se daba, no sé, se pensaba que era cualquier otra cosa, o realmente es un trastorno que se ha, digamos, empezado a diagnosticar a raíz de un movimiento cultural o una serie de circunstancias culturales que se han generado, y entonces esas personas pues tienen un comportamiento disruptivo para la sociedad o cultura en la que vivimos. Ajá. ¿Sabes Por ejemplo, la gente que tiene tics, que hacen así, eso no tiene nada que ver. A priori es otra cosa. A ver, hay también algo de los impulsos por ahí. También tiene que ver con el tema de los impulsos, pero luego hay otras cosas que lo hacen muy diferentes. Sí. Y no tendrá nada que ver con el hecho de que suele darse en niños, ¿no? ¿Primero se diagnosticó en niños o no? En peques, sí. Siempre. ¿No tendrá nada que ver con que están muchas horas sentados en clase? O... Ya veo. ¿Y que eso empieza también por esas fechas? ¿Que antes Mira, era menos tiempo? Hace más o menos unos, más o menos 15 años... A ver, directamente hay gente que dice que este trastorno no existe. Otros dicen que sí existe, ¿no? Entonces, hace ¿Tú qué unos... opinas, Guille? Yo creo que se ha sobrediagnosticado, que sí... Yo creo que la vida a veces, y aunque esto nos venga mal a ti y a mí, a veces se psicologiza demasiado y de repente todo es patología, ¿no? Yo, por ejemplo, lo último que he escuchado es el síndrome de amnesia poscoital. ¿Eh? Sí. Esto lo he estudiado, ¿eh? O sea, aquello de, bueno, el pájaro que come vuela, ¿no? ¿Por qué vamos a...? No sé si me estoy explicando. Quiero decir, aparte del jardín en el que me estoy metiendo, quiero decir que a veces el ser humano tiende a psicologizar demasiado las cosas. Y entonces de repente dices, este niño es muy inquieto, es culo de mal asiento, tiene un trastorno por déficit de atención. A lo mejor no. Es probablemente que no lo tenga, pero bajo ciertas circunstancias en las cuales haya falta de atención, hiperactividad, impulsividad, no solo en su casa, sino en el colegio, en otros ámbitos, estos síntomas sean potentes, resistentes al cambio y suponga, como tú bien has dicho, una interrupción con su vida, ahí sí, eso sí que es un trastorno diagnosticado. Ahí sí. Quisiera decir algo ahora respecto a lo que has Claro dicho, ¿vale? que sí. Porque para mí puede existir este trastorno, en el sentido en el que cuando se dan las claves sí se le puede diagnosticar como tal. Lo que no quiere decir es que... o sea, lo más importante para mí de este trastorno es que la persona o el niño, en este caso, no puede mediar entre su pensamiento y su conducta. O sea, el freno que más o menos desarrollamos todos, de, uy, esto no, uy, me tengo que estar quieto, esto tengo que prestar atención, esto tal, eso se va aprendiendo, Salva. No se nace sin ello, o sea, no. Eso se va dando en la educación que te le vamos dando a los hijos, en la crianza, y se le va enseñando a autogestionar esos impulsos, que es lo que en Freud llamó el ello. Entonces hay que desarrollar un yo, esa independencia. Ese yo lo que tiene que hacer es ir mediando con ese ello, con esos impulsos. Estos niños, por factores culturales, incluso hasta alguno biológico puede haber, no han conseguido A veces son los eso. propios padres, ¿no?, los que no se contienen mucho, o puede A ser veces. también eso, Es ¿no? que A veces. ahí está el problema. Si tú tienes un niño llorón, porque hay niños que desde que nacen son llorones, y otros que son... No, es que mi hijo no llora nunca. Es que me come cada 3 horas, se levanta, tal, es que es todo perfecto. Pues hay otros que no, que son un rollo, y están llorando todo el rato, y no se calman, y no tal. Eso pone la resistencia de los padres a prueba. Entonces, cuanto más resistencia tengas tú para soportar ese momento de tu hijo, lo que le vas a enseñar a través de tu modelado es a contenerse él mismo también, sus emociones. Si en cambio, por la contra, tú lo que haces es que no lo aguanto más, es que ojalá si se lo eres lleve el demonio. un padre Es que no sé claro, qué. si eres un padre explosivo, por Claro. ejemplo, Entonces, es muy difícil... se pone peor el niño incluso. Claro.
Claro. Se pone peor. Claro. Pero- Oye, ¿y normalmente qué edades tienen, Guille? La más diagnosticada suele ser en torno a los 7 años. No obstante, es un trastorno de infancia. Es más, es el trastorno más diagnosticado Puede de empezar infancia. antes Sí. pero se acaba. Pues quiero decir, en la adolescencia y eso Si se ya... cronifica, ¿te refieres? Vamos a ver, es un trastorno que si En no se... realidad me refería a lo contrario. Si la se enfermedad acaba. se cura y si tú la tratas, por ejemplo, a los 6, 5 años, en la adolescencia ya deja de ser necesario tomar medicación. O... Sí, se puede acabar, pero también puede continuar si Exacto. no se trata adecuadamente, claro. O sea, la detección precoz y la planificación es clave. Sí. Una vez que el trastorno está diagnosticado de manera rigurosa, sí, es clave la planificación lo más temprana posible. Ajá. Que sí que es verdad que cuando van pasando los años hay, digamos, una bajada en la intensidad de los síntomas. Síntomas. Si no se cura, por decirlo así, los síntomas persisten, pero al ser más mayor, es una cuestión de energía, ¿no? Pues claro, hay mayor intensidad. Ajá. ¿Y cuál es el tratamiento? Los tratamientos, bueno, pues a edades primerizas, como estaba comentando Guille, hay que entrenar a los padres y a los profesores. O sea, es fundamental este entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es empatizar con el niño, saber por qué más o menos hace lo que hace o cómo actuar cuando hace ese tipo de cosas, con reforzadores, castigos, tal, bien utilizados, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque además es un trabajo muy duro personalmente hablando. O sea, el padre o el profesor que lo ejercita puede acabar muy cansado de estar tratando con personas Pero así. y, Sí, sí. bueno, no sé, vamos a concretar un poco. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre o Venga, una vamos por madre? partes. Yo voy a decir algunas, tú dices otras. Vale. Por supuesto, lo de ser pacientes, eso es obvio. Claro, empatizar. Empatizar, de cajón, que hagan deporte, obviamente. Cansarles. Por supuesto, hay que cansarles, además eso viene para su mente, viene genial. Y además hace falta una inmutabilidad de sus rutinas. Las planificaciones de las actividades claritas, cristalinas. Eso, por ejemplo. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, son dos cosas muy importantes. ¿Qué más? Pues una que es un clásico para todo tipo de problemas. Unión entre padre y madre a la hora de Que no haya poner- contradicciones, ¿no? Que si no, oye, que... Fundamental, fundamental. Como las haya, ahí hay un agujero porque el niño ya va a escapar por donde sea. Tiene que haber eso, o sea, no un rollo militar, sino que los acuerdos que haya, el que sea, el acuerdo que sea inamovible. No es una cuestión de poner normas aquí, entiéndeme, ¿no? Como, no, sino las que se pongan son inamovibles. Luego intentar, pues, lo que no hace el niño. Si el niño, ¿qué hace? Pues contesta mal, luego además, lo que te digo, se junta con otros problemas, ¿no? Contesta mal, puede incluso agredir, puede golpearse el mismo contra cosas y tal. Entonces, mantener una calma absoluta. Lo que le hay que hacer es moderarla a través de esa calma. O sea, tú no le puedes exigir a tu hijo que se calme si tú no eres capaz de calmarte a ti mismo. Claro. Esto es fundamental. Claro, Si tú estás con ira, por ejemplo. Exacto. Exacto. por supuesto. No puedes decir, ¡hijo, cállate! Porque, entonces, El pobrecillo se queda así, pero claro, dice, pues esto es lo que hay que hacer. O sea, Exacto. cuando me vea en otra, pues yo hago lo que mi padre. Eso No le es. digo al que sea que se calle de esa misma manera, ¿no? sí, desde luego. No, o sea, no hay que decirlo, hay que hacer que lo haga enseñándole a hacerlo como hay que hacerlo. Ajá. ¿Y basta con esto normalmente? No, luego está el tema A de las ver. pastillas, que eso ya es otro tema más complejo. Bueno, y- pero yo quiero romper una lanza a favor de los colegas entre departamentos. O sea, en determinados casos sí, son necesarias las Sí, pastillas pero, y hay- los pero fármacos. surgen muchas O dudas. sea, no, o sea, no todo de lo este vas a tema. arreglar con el metilfenidato. Es la sustancia que se emplea, principalmente la tomoxetina Ya. o el metilfenidato. Pero son estimulantes, ¿no? Son Sí, estimulantes, pero son también, anfetaminas, sí. pero Sí, sí, bueno, sí. es que también Sí, tienen claro, que ver cuando tú Pueden tener piensas efectos secundarios, que le estás pueden dando a un producir- hijo anfetaminas o eso... el metilfenidato. te da- La tomoxetina es un antidepresivo que también te puede rayar, darle eso a tu niño, es verdad. Claro. Ambas cosas tienen síntomas secundarios y afectan a la neurología. O sea, hay una doble moral. Tú no puedes decir a las personas mayores que no se droguen porque tienen efectos en su mente, pero luego cuando vas a tratar terapéuticamente un problema, de repente minimizar esos efectos, ¿no? O sea, en los mayores se multiplican los efectos secundarios y cuando hay otros casos como que se minimizan. Pero hay que matizar. Es que tiene parte síndrome neurológico. Sí, pero también tiene efectos, no, o sea, Sí, pero que no son positivos. O sea, No, evidentemente. en Lo absoluto. que está claro es que tienes que ir a un profesional, sin lugar a dudas. ¿no? Hacer todas las pruebas necesarias y determinar seriamente hasta dónde llega, ¿no? El trastorno, si es que lo hay, si Exacto, no lo hay. si es que lo hay. Si es que lo hay. Porque en Exacto. muchos casos hemos empezado diciendo no hay. Que no ese lo hay. trastorno. Yo era un infierno de pequeño. Puede haber niños difíciles. Completamente, es verdad. Y es que eso pasa mucho. Sí. Bueno, infierno, ¿de qué hablamos el año que viene? Digo, la semana que viene. Pues habíamos pensado
A ver. ¿verdad? Así dicho, a lo mejor todavía no se entienden, pero es dándole una vuelta de tuerca a todo el tema de las supersticiones, los talismanes. El pensamiento mágico. Sí, cómo ese tipo de cosas nos pueden a veces hacer mucho bien o mucho mal, ¿no? En nuestra vida. El llevarte un talismán a un examen, tal, ¿por qué hacemos eso? Ese tipo de Exacto. cosas. Y todos, ¿no? Todos tenemos talismanes, ¿no? De alguna Mayor o menor manera, ¿no? medida. Sí, yo creo que sí. No sé. Sí, Sí, sí. yo Bueno, creo que sí. pues nada, eso creo que es muy interesante, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un placer. Un placer. Vemos ahora el siguiente reportaje.